Bueno, en base a lo que mencionó mi compañera Miroslava sobre el contexto de este proyecto, mi parte se enfoca un poco más en la metodología, por lo cual me parece importante mencionar que el grupo de expertos que estaba en cargo de este proyecto necesitaba establecer un método prospectivo para evaluar la información que recabaran. Para esto, ellos establecieron una encuesta, dado que los datos que querían obtener eran de índole cuantitativo. Porque con estos números que iban a obtener, porque los datos cuantitativos básicamente pues, son números, ellos obtuvieron un porcentaje de datos. Este porcentaje de datos les serviría para la formación de escenarios más adelante. Pero primeramente vamos a ver lo que consistió la encuesta. Uno de los datos que menciona es que el proceso de establecer esta encuesta, de la creación de la misma, se prolongó durante más de un año. Se inició a inicios de noviembre del 2010, hubo un proceso de rediseño y de estructuración y el proceso continuó hasta octubre del 2011. En octubre de 2011 se sometió a pruebas técnicas y a partir de estas, en noviembre del 2011 fue cuando por fin se pudo llevar a cabo la encuesta y se obtuvieron datos durante un periodo de más o menos un mes. Ante esta encuesta, se recibieron 165 respuestas de las 325 encuestas que se establecieron, lo que es el equivalente al 60% de las respuestas. Con el fin de obtener una primera imagen y de poder establecer la creación de los escenarios que se iban a evaluar, bueno, con los datos que se obtuvieron, los resultados de la encuesta fueron procesados e interpretados conforme a los siguientes criterios. Lo que vemos es que aquí estos criterios ellos los denominan futuros. Estos serían los escenarios que nosotros estamos planteando en otros casos, pero ellos los denominan como únicamente futuros. El primero que se menciona es el futuro probable y está determinado por la opción que fue elegida por la mayoría de los encuestados. Aquí nos dice que el futuro más probable básicamente se puede resumir en una sola frase, que habla sobre el desarrollo socioeconómico, en el cual vemos que el desempeño mejora, pero no vemos un cambio en la estructura en sí. Dentro de la encuesta se realizaron preguntas sobre diferentes temas, sobre temas, por ejemplo, de desarrollo socioeconómico, cuestiones laborales, el desempeño de los jóvenes dentro del ámbito laboral, el desaparecimiento de la pobreza, entre otros temas en cuestiones de la igualdad social. En este futuro nos presenta que los encuestados tienen una opinión positiva sobre el crecimiento económico, pero el problema principal aquí y que no se veía como muy positivo era en cuestión del empleo juvenil, sobre la participación laboral de los jóvenes. En esto nos decía que el 49% de las personas encuestadas consideraban que iban a tener una mayor dificultad y que estaban débiles en ese ámbito y que se debía de mejorar. El siguiente de los futuros es el futuro deseable. Aquí nos decía que las respuestas estaban determinadas por el cierre de brechas y lo que se alejaban de él. Hay que tener en cuenta que también utilizan un método de análisis de tendencias. En este futuro nos mencionaba que estas tendencias se podían contabilizar en 13 categorías. Estas son las siguientes: diversificación de las exportaciones, consolidación de una estructura productiva equilibrada en cuanto a su composición en los tamaños de las empresas, reducción de la diferencia de la productividad en otros sectores de un mismo país, la disminución de la concentración espacial de las riquezas y la disparidad de ingresos entre distintos territorios, consolidación de la descentralización, reducción sostenida de los índices de pobreza e indigencia, mitigación de las dificultades de inserción de los jóvenes en el mercado laboral, aumento de la cobertura escolar, disminución de la importancia del sector informal, atenuación de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, reducción de la desigualdad y de la distribución de ingresos, incremento de la carga impositiva y corrección de su carácter regresivo y, por último, sostenida consolidación del gasto público social per cápita. El último de los futuros no tiene en sí un nombre claro, no se le dio un nombre como a los otros dos futuros anteriores, pero lo que sí es que se nos menciona que está determinado por elementos considerados como semillas de cambio. Las características de este futuro es sobre todo una alta incertidumbre y la escasa probabilidad de una predicción. El problema aquí es que no está en sí determinado por algo que sea como el empeoramiento de alguno de los factores anteriormente mencionados o el mejoramiento de algunos o de otros.
Lo que se menciona en sí es la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar. Esto es porque los encuestados presentan una mayor incertidumbre ante las respuestas y ante la encuesta en sí, y nos dice que no hay una manera de comprender en sí la respuesta de los encuestados porque ellos mismos no tienen una idea muy clara de lo que se presenta en el futuro.